Pues decía que me dijo, te voy a presentar como exconsejero. Como, bueno, además el hombre lo decía, yo creo que para halagarme, ¿no? Y entonces le dije, yo fui exconsejero 1 año y medio, pero he sido profesor de universidad 45. De los 45, desde el 84 como catedrático, muy jovencito y tal. Y he sido director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y sobre todo fundador y director del Centro Reina Sofía. Yo fui muy poco tiempo político y fui un mal político. Fui un mal político, les voy a contar una anécdota y así me entenderán. Vino una vez el que entonces era presidente de la patronal valenciana, vino una vez a mi despacho indignadísimo y me dijo, esto que voy a contar nunca lo había contado, y me dijo, mira, conseller, para poder ser recibido por ti tienes que ser discapacitado o enfermo mental. Y entonces yo le dije, me acabas de hacer un gran halago. Entre otras cosas, él lo que quería decir es esto, fíjense, venía indignado porque querían que para el plan de empleo y formación de esta comunidad, ustedes horrorícense cuando se habla de plan de empleo y formación, porque lo que hay debajo tiene que ver muy poco con el empleo y la formación. Pues para el plan de empleo y formación de esta comunidad, y fíjense que lo estoy diciendo hoy públicamente y hay una grabadora, me exigían que diera 100 millones de pesetas a la CEPIME, aparte de otras cosas. Y aquellos 100 millones de pesetas yo se los había prometido al alcalde de Ibi para la construcción de una residencia para discapacitados. Y entonces, claro, yo lo que le dije a este hombre es, pues mira, pues sí, me haces un halago, pero los 100 millones no te los doy. A los 3 días fue cesado, pero no se los di. No sé si se ha hecho la residencia, pero yo no se los di. No era un mal político, porque tenía cierta sensibilidad. Yo no creo que en estos momentos en España tengamos unos partidos políticos que sean capaces de asumir un programa de regeneración como el país lo necesita. Pero sí, por lo menos, sí que existen iniciativas que apuntan en un camino más o menos correcto. Yo lo que sí que creo es que difícilmente van a llevar adelante medidas que pongan coto a lo que son desmanes de un sistema como es el sistema financiero, que vuelvo a repetir, es que o le ponemos coto o vamos a vivir en la esclavitud, si no ya vivimos. Recuerden ustedes, no han devuelto del dinero que les hemos dado contra nuestra voluntad o sin saberlo, no han devuelto prácticamente ni la quinta parte en lo que llevamos desde el año 2012 hacia aquí. Pero lo que quiero decir es que se necesitan partidos que sean capaces de poner coto, aunque sea mínimamente. Ahora, pueden serlo partidos que adeudan a día de hoy la cantidad de 71.625.187 euros. Otro, 54.302.679 euros. Otro, 28.058.629 euros. Y así hasta un total de 237.600.940,25. Pues dicho sea de pasada, esa crisis económica, esa catástrofe económica, repito, ha afectado a buena parte de nuestra sociedad, pero ha beneficiado a otra parte. Ha beneficiado a la parte minoritaria. Y la parte minoritaria a la que ha beneficiado está integrada por el sistema financiero y sobre todo por una forma de hacer política tradicional, y poco importa que sea de derechas o de izquierdas. Si por algo se ha caracterizado de una forma
radical en las últimas décadas, y no solo en España, es por haber aceptado de una forma absolutamente acrítica y tecnocrática que la economía no debe estar subordinada a las ideas, que la economía no debe estar subordinada a la ideología, que la economía es autónoma. Sepan ustedes que esa es una idea neoconservadora, desarrollada fundamentalmente por algunos teóricos como Leo Strauss y sobre todo Francis Fukuyama, que ha sido aceptada, consciente o inconscientemente, por las derechas o las izquierdas, que han considerado que se había llegado ya al final de la historia, que había acabado dominando el contexto económico mundial una sola forma de economía, la economía de mercado, y más en concreto la economía de mercado financiera, la economía de mercado especulativa. En las últimas décadas, si algo ha permitido confundir a unos y a otros, si en algo han coincidido unos y otros, ha sido en la consideración de que el mercado, la economía de mercado, la economía especulativa, constituye el ideal. Sin ningún tipo de escrúpulos, la clase política, para favorecer la economía de mercado financiero, se ha dedicado a detraer, a sustraer, a quitar del bolsillo de la ciudadanía recursos económicos para tapar la trapacería, la gestión rapaz, la gestión avarienta, la gestión codiciosa de un sistema financiero que ha causado una de las mayores catástrofes económicas de los últimos tiempos a través del estallido sin parangón de la burbuja inmobiliaria. Eso es lo que ha sucedido, que los de abajo, de nuevo, han cubierto con sus recursos la, entre comillas, pésima, no tan pésima para algunos, pésima gestión de los de arriba. Y se ha hecho, obviamente, bueno, pues anteponiendo, como el padre que le pega la paliza al hijo, pues anteponiendo siempre a las acciones la intención de que se hace por el bien. En este caso, por el bien de, por ejemplo, de España o de Irlanda, o de Portugal o de Finlandia, ¿verdad? Siempre por el bien que acaba justificando pues las peores acciones de la humanidad, que han sido las que han tenido lugar en el escenario, bueno, pues temporal de las últimas décadas. Acciones que no han consistido única y exclusivamente en detraer recursos económicos, acciones que se han traducido en la conculcación de derechos humanos básicos, porque a través de la crisis se ha hundido en la miseria a un amplio sector de la sociedad que se ha visto privado del cumplimiento de uno de los principios que inspiró, por ejemplo, la Constitución española, el derecho a una vivienda digna. Conculcación de derechos. Pues bien, cuando se detraen recursos de alguien sin su consentimiento, y todos los que estamos aquí hemos abonado en torno a 1.900 euros para salvar de la pésima gestión para algunos, pues instituciones financieras que no nos están tan lejanas, ¿verdad? Todos ustedes. Pues bien, cuando se detraen recursos del bolsillo de alguien sin su consentimiento, eso desde el punto de vista técnico tiene un nombre, tiene el nombre de violencia. Pero además, cuando se practica o se perpetra la violencia con indiferencia, incluso goce, cuando la violencia se perpetra con la indiferencia hacia la víctima, al menos indiferencia que no goce, eso se llama crueldad. Violencia y crueldad han sido las características de una clase política, la clase política tradicional, que no ha sabido servir a la política, sino servirse de la política. Que no ha sabido servir al bien común, sino ponerse al servicio de intereses minoritarios y espurios.